Carlos, adelante. Muy buenas tardes, don Walter. Un cordial saludo para usted y también, por supuesto, para los amigos televidentes de Noticias Televisión. Bien, como usted bien lo señala, este jueves estuvo con actividades cívicas donde desde horas de la mañana ustedes vieron el izado de la bandera, también los temas cívicos donde estuvieron presentes los diversos diputados, tanto el presidente legislativo Rodrigo Arias como los jefes de fracción y diversos diputados que se sumaron a la actividad durante toda la jornada de este jueves a propósito del cumpleaños número 200 de la Asamblea Legislativa de Costa Rica. Bien, y entre parte de esto también llegó el presidente de la República, que en conferencia de prensa este miércoles había ya confirmado su asistencia al Congreso. Diversos miembros de la prensa lo abordamos a la salida del Congreso porque él no tuvo la oportunidad de poder dar su discurso, como sí lo hicieron los jefes de fracción y Rodrigo Arias, pero el presidente de la República sí tuvo la amabilidad de salir hasta donde estábamos la prensa ubicados para poder dar diversas declaraciones en torno a lo que dijeron los diputados a propósito del bicentenario del Congreso. Veamos qué fue lo que dijo el presidente Rodrigo Chávez. Lo vemos a continuación. Juego mediante el cual, las cuales, mejor dicho, el pueblo va a escoger, no hoy ya, sino en el 2026, las 57 personas que se van a ir a sentar esos curules. Y la esperanza de todos es que mientras la institución Asamblea Legislativa tiene que permanecer, por lo que yo daría mi vida, el desempeño de los que vengan superen a los que trataron de defender lo indefendible durante esas declaraciones que sonaron más que todo excusas y al temor de que pierdan el partido bajo las reglas democráticas. Don Rodrigo, y aquí estaban presentes, por ejemplo, pensionados de lujo, que usted los denunció ayer en su conferencia de prensa, Rolando Laclé, por ejemplo. ¿Qué opina en torno a esto aquí en la corriente legislativa? Mire, yo no tengo nada contra nadie, yo lo que tengo es la misma molestia, la misma indignación de que el pueblo de Costa Rica esté subsidiando, en el caso de Rolando Laclé, un hombre multimillonario con pensiones por las que no cotizaron. Yo no tengo problema cuando Rolando sea multimillonario. Yo tengo problema que los pobres le paguen pensiones a gente que no cotizaron de hasta 13, 14 millones de colones. Entonces no es con don Rolando el clavo es con quienes otorgaron esas pensiones y quienes las defienden hoy. Vamos con el colega Rolando Rivera de Extra. Don Rodrigo, bueno, fue más que evidente que los diputados aprovecharon los discursos para atacar y lo que ellos consideran ataques a los supremos poderes, pero yo quiero preguntarle cómo se sintió, ¿percibió que fue como indiferente su visita acá a la Asamblea o cómo percibió usted esta actividad del día de hoy? Yo no sentí ningún ataque, yo lo que oí fueron los lamentos de alguien en una celebración que debió haber sido victoriosa. Pero costarricenses, veámoslos, son 200 años de tener una asamblea legislativa. Esto debió haberse sentido como una fiesta y francamente yo lo sentí como una ocasión casi que fúnebre. Vamos con Richard Molina del Guardián. Don Rodrigo, permítame un segundo, estoy... Sí, discúlpeme un segundo. No es el momento en estos 200 años de replantear la elección de diputados. Don Rodrigo, es que no solo han perdido representación, sino también vigencia. La gente siente que los diputados no nos representan y que están aislados. ¿No siente usted que de verdad se debe dar ese pensamiento al interno y decir, hace falta votar por los diputados de forma directa? Bueno, Richard, no es el momento de plantar semilla en un desierto infértil que, a confesión y declaración de Rodrigo Arias Sánchez, eso es lo que es esta Asamblea Legislativa
mientras estén sentados en esas 57 curules, la mayoría de las personas que están sentadas ahí. El momento vendrá cuando la Asamblea Legislativa sea ocupada, la institución que defendemos, por personas que quieran cambio. Y eso, si Dios quiere y el pueblo de Costa Rica lo decide, empezará en mayo del año 2026. Ahora venir a arar en la arena, echar semilla y abono en un desierto infértil es irracional. Hay que esperarse para que la fertilidad vuelva a nuestra institución tan importante como es el Parlamento. Rodrigo, usted vio lo del tema del COFAL, doña Gloria Navas, que puso su COFAL en la curul, en el... Tengo conocimiento de los problemas de salud que tenga doña Gloria. No tengo idea, ¿qué fue lo que hizo? Llevó un COFAL fuerte, rojo. Ojalá que no tenga problemas de dolores ni artríticos. Que Dios la cuide. Un presidente que no analiza todas las opciones es un presidente que no está siendo diligente, porque en el mundo hay que entender los costos-beneficios de todas las acciones de política pública y de política. Obviamente en la segunda parte, en este momento yo no puedo más que opinar, pero no puedo participar ni promover ningún partido político ni el voto hacia nadie. Fue parte de la entrevista, las declaraciones que dio el presidente de la República a su salida del Congreso, donde estuvo alrededor de 2 horas escuchando los diversos discursos y controles políticos de los diputados, donde tuvieron una sesión solemne. Hoy no hubo comisiones ni tampoco hubo plenario legislativo. Lo que sucedió fue una sesión solemne a propósito de la conmemoración de estos 200 años de la creación del Congreso de la República. Ahora que estamos llevamos alrededor de 4 años con un nuevo Asamblea Legislativa, encuesta de moras, un nuevo edificio, a eso me refiero. Y bueno, ustedes están viendo en pantalla los diversos invitados que llegaron también al plenario legislativo para participar de dicha actividad. Acto seguido, continuamos con Rodrigo Arias, el presidente del Congreso, escuchando la ponencia que él dio ante los presentes y por supuesto lo que se transmitió a través de las redes oficiales. Veamos lo que dijo el presidente del Congreso. Costa Rica no puede permitirse transitar por ese camino. No podemos permitir que el desencanto que se ha ido apropiando del corazón de nuestro pueblo se convierta en el campo donde germine el autoritarismo y que con ello llegue también la desdicha. Debemos reconocer que la democracia no se defiende solo con palabras, sino atendiendo los abandonos que resiente nuestra gente. Si debilitamos la educación, fragilizamos la salud, dejamos en el olvido nuestros campos, permitimos que aumente la pobreza y la desigualdad, y que el narcotráfico se convierte en instrumento de movilidad social para los jóvenes de nuestro país, nunca seremos capaces de detener la desilusión ciudadana y el deterioro democrático. No podemos ni debemos dejar de identificar estas y otras falencias que tiene nuestro sistema y que subsisten hasta hoy. El interés nacional demanda ver la crudeza de los flagelos que nos embaten para poderlos enfrentar, así como denunciar el discurso divisivo y a veces altanero que se aprovecha del comprensible malestar social para menoscabar nuestro pasado e infundir miedo sobre nuestro futuro. Y permítanme que lo diga como es. Vivimos tiempos de voces
estridentes que siembran dudas y desalientos. Se alimentan de la discordia y no tienen a su haber soluciones. Una semana sí y otra también en nuestro país se denigran los logros y se fomenta el descrédito en detrimento de la fortaleza de nuestras instituciones públicas. Bien, ahí tenían palabras del presidente del Congreso, Rodrigo Arias Sánchez. Ahí, como ustedes pueden apreciar, donde le extendió este discurso a los invitados presentes, es decir, el gabinete de la administración Chávez Robles, diversos expresidentes de la República que también estuvieron presentes, miembros de los supremos poderes y los órganos de control o auxiliares del Congreso también estuvieron en la sesión solemne del plenario de este jueves. Bien, acto seguido vamos a escuchar a la diputada oficialista jefa de fracción del oficialismo, Pilar Cisneros Gallo, quien tuvo también su oportunidad de dar su reflexión. Veamos lo que dijo Cisneros a continuación. Hoy estamos aquí para celebrar los 200 años del Congreso de la República. Una oportunidad de oro para que con honradez y valentía reconozcamos los errores que nos ubican como una de las instituciones más desprestigiadas del país. No es, me pregunto yo, el Congreso que representa como ningún otro poder la voluntad del pueblo. No es que a nosotros los diputados nos llaman padres y madres de la patria. Entonces, lo que tenemos que preguntarnos es por qué somos la institución peor valorada por la ciudadanía. Y la gente no se equivoca, se siente burlada y estafada por este poder de la República, que con frecuencia es un teatro politiquero alimentado por personas que al amparo de su inmunidad lanzan diariamente dardos cubiertos de mentiras y difamaciones, mientras atrasan o rechazan proyectos que sí impactan favorablemente la calidad de vida de nuestra gente. Desde hace varias décadas, este Congreso es cómplice o autor de leyes que crearon un Estado elefantiásico, glotón e ineficiente, como todos sabemos. Y fue aquí también, en este Congreso, donde se consagró el bipartidismo. Es eso que algunos llaman institucionalidad y que defienden a capa y espada. ¿Por qué? Porque son las murallas que protegen sus privilegios y que los blinda de su obligación de rendir cuentas o de pagar penas por los innumerables actos de corrupción o mala administración que han empobrecido desgraciadamente este país. El control político, que solo intenta trabar y entorpecer la labor del Ejecutivo, apareció en este Congreso cuando se acabó el bipartidismo. Antes no hubo ningún interés en investigar nada. ¿Por qué? Porque las dos cabezas se enseñaban los dientes frente al público, pero se entendían muy bien debajo de la mesa, como todos fuimos testigos. También fallamos en respetar al soberano, ¿sí? Porque no le dimos voz y voto a través del referéndum, la herramienta más democrática que existe. Porque la ley que aprobaron aquí, en lugar de darle su lugar al pueblo, lo calla una y otra vez. Y la mejor demostración es que de 80 intentos de un referéndum, solo uno ha prosperado. Yo creo que no hay que hablar más de eso. Hábilmente crearon requisitos para recolectar las firmas. No hay plazos para que el Tribunal de Elecciones resuelva. Se requiere autorización legislativa y se limitan gravemente los asuntos sobre los que el pueblo no puede pronunciarse. En pocas palabras, un referéndum de papel que no existe en la realidad. Y tampoco nos tomamos en serio nuestro papel disciplinario contra los jerarcas de la Contraloría, en teoría, un órgano auxiliar de este Congreso. Nunca, óigalo bien, se les ha llamado a cuenta por los enormes casos de corrupción que nos costaron caro, muy caro. Y más bien hemos dejado que la Contraloría se convierta en una segunda presidencia, con un enorme poder para controlar y meterse en todo sin haber recibido un solo voto del pueblo. Hoy es un día para repensar un nuevo Congreso. Una nueva asamblea donde el pueblo vea reflejados sus intereses y que sea capaz de guiar al país hacia una profunda transformación que necesitamos.
Bien, esas fueron las palabras de la diputada jefa de fracción del oficialismo, Pilar Cisneros Gallo, en torno a su reflexión que hizo también en cuanto a esta sesión solemne de los 200 años. Ahora vamos a escuchar al jefe de fracción de Nueva República, José Pablo Cibaja, y también hablamos con el expresidente de la República, Luis Guillermo Solís, del PAC. ¿Qué fue lo que dijeron ambos? Lo escuchamos en este momento. Veamos. Un proyecto democrático que tiene varios componentes. En primer lugar, zanjar que todos tenemos derecho a opinar y a discutir civilizadamente y sin armas, tanto los conservadores, los comunistas, los progres y las demás criaturas del inventario ideológico de nuestra sociedad. En segundo lugar, establece que lo que se decía por la mayoría de votos de representación popular era obligatorio para todos, es decir, que la soberanía popular es el fundamento de la ley y no la imposición personal de alguien o un Estado o un organismo extranjero, sin importar el color con que éste se pinte. Y en un tercer lugar, en la democracia no hay cabida para los iluminados, para personas que se creen superhéroes o que en su megalomanía se creen suficientes para ejercer el poder completo. El Parlamento es a todas luces el antídoto contra los autócratas y los famosos tiranos. Por ello, la contracara del Parlamento son los partidos políticos. Y no debemos olvidar esto hoy, cuando la Asamblea Legislativa y los partidos están en un peligroso sótano de credibilidad en que los medios populistas lo han involucrado, sus propios líderes partidarios los han llevado hasta allí. Hoy, cuando las voces de los llamados antipartidos y de esos iluminados, de esos funcionarios y dirigentes carismáticos proclives al show político y al populismo, que buscan endulzar el oído de la ciudadanía harta de la incompetencia y de la corrupción de los políticos de siempre, está claro que el Parlamento y los mismos partidos políticos se vuelven esenciales para la sobrevivencia de la democracia. Como dijo hace tan solo unas semanas atrás el presidente de Venezuela, Edmundo González, al pueblo de Costa Rica, ataques a la prensa, a los otros poderes y la disolución de los congresos son signos que permitirían a la ciudadanía reconocer que su país se dirige hacia una dictadura. Este es uno de los bastiones más importantes de la democracia, junto con el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, constituyen la columna vertebral sobre la cual se construyen las repúblicas desde el siglo XVIII, con la Revolución Francesa, que hizo del poder popular, que reside en el Parlamento, un punto de encuentro importante para la comunidad política, y que ya esté cumpliendo su bicentenario en Costa Rica es algo que nos debe de enorgullecer mucho. Hay que mejorarlo, fortalecerlo, pero debe seguir siendo la piedra de toque de organización de nuestro ordenamiento político, sin duda. Bien, como ustedes pudieron ver, eso fueron parte de las impresiones que dieron los diversos asistentes y los diputados acá en la Asamblea Legislativa a propósito de los 200 años de haberse creado o haber tenido una Asamblea Legislativa. Bien, trabajo en cámara de Steven Arroyo. Regresamos hasta el set en Liberia, donde usted, Walter, tiene más información. Adelante, compañero. Muchísimas gracias, Javier, por la información. Muy buenas noches. Vamos a la pausa y al regresar